Hola, entonces en este video lo que voy a explicar es cómo realizar o cómo se puede entonces obtener información de una página web o directamente desde un archivo que se encuentra en internet para entonces realizar el análisis de este mismo. Para eso vamos a utilizar entonces estas primeras tres librerías. Esto es lo que siempre se va a colocar. Import pandas as PD o PD, import numpy as NP, import matplotlib, pyplot as MP. Una vez que ya se colocan estas librerías, vamos a colocar o aquí vamos a generar una cadena de texto con el enlace con el que vamos a estar trabajando. En este caso, se trata de un archivo CSV, un archivo entonces de valores separados por coma, comma separated values, donde se va a localizar entonces todos los datos que tienen o con los que se cuenta para esta onda del coreanovirus, ¿no? Bueno, en este caso para ustedes entonces que están en métodos numéricos, mi recomendación es bajar el archivo y colocar después la dirección local donde se va a encontrar ese archivo, ya que en este caso si se coloca esto así, siempre va a estar trabajando directamente con el archivo que se encuentra en internet. ¿Cuáles son las ventajas? Siempre va a estar el archivo actualizado, porque bueno, esto se va actualizando diariamente y entonces todos estos datos se van a encontrar siempre a la orden del día. Pero el problema va a ser en de que se va a tardar un rato en descargar el archivo. Por ejemplo, aquí que lo mando a llamar, mando a ejecutar esto, se tarda ahí un ratito porque está obteniendo entonces la información que mediante entonces la librería de pandas, entonces pd.readcsv, o sea, hay que leer un CSV y aquí se coloca entonces el nombre del enlace. Como decía aquí, ustedes lo pueden modificar para colocar entonces la dirección de manera local del archivo que hayan descargado. Si tienen un internet rápido o pueden analizar esto de manera bastante rápida, pues pueden seguir manteniendo entonces esta misma dirección, ya que va a estar descargando entonces el archivo CSV que se encuentra actualizado, ¿no? Entonces, con esta instrucción estamos obteniendo, vamos a ver aquí en el explorador de variables, toda esta información. Y ahí está. Este es el archivo entonces con el que cuenta esta cosa. Ahí tenemos Afganistán, Australia, toda la información. Es una cantidad brutal de información, ¿no? África, Polonia, Portugal, bastantes países que vamos a tener. Sale. Ahora, bueno, entonces, ¿qué viene aquí? Vamos a obtener la lista de los países que están disponibles. Vamos a poner aquí entonces la lista de países. Voy a correr entonces esto. Ahí está. ¿Qué está pasando? Entonces, si nos regresamos entonces a esta cosa, ahí está, tenemos esta cosa que se dice, esta columna que dice location o locación, ¿no? Es entonces el país con el que se está, con el que se puede trabajar. Ahí está, ¿no? Estonia y todos esos países. Entonces, si nosotros colocamos aquí el DF o el data frame, por eso le puse el DF, ponemos entonces entre estos corchetes y entre comillas location, o sea, el nombre de esta columna. Después ponemos unique. Esto va a funcionar entonces para poder localizar o poder separar entonces cada uno de estos nombres, porque por supuesto van a existir varias veces el mismo nombre, ya que estamos hablando de que se tiene toda la información para cada país, entonces en diferentes fechas. Y por tanto, esta cosa de aquí lo que nos va a hacer es obtener una sola vez el nombre de cada uno de los países que están apareciendo aquí. Porque vamos a obtener entonces toda esta columna. Con DF Location vamos a obtener toda la columna. Le ponemos Unique y con eso todas estas repeticiones desaparecen. Después as type lo convertimos entonces a una cadena de texto y después, o sea, todos los datos los convertimos a una cadena de texto que están en una cadena de texto, pero con eso lo estamos asegurando y lo mandamos entonces a una lista. Y por tanto, esto nos va a dar una lista entonces de los países. Ahí están.
ustedes, por ejemplo, pueden mostrar la lista de países. Y ahí ya les va a salir todas, ¿no? Afganistán, África, no entiendo por qué dice África, Belice, Benín, Bermuda, Bután, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Líbano, Kosovo, Hong Kong, varios, ¿no? Que están aquí. Sale. Muy bien. Entonces, vamos a pedirle al usuario que escoja de alguna manera de todos estos. Le pueden mostrar entonces todos estos países. Ahí está, son relativamente pocos, son 229. Y le pueden decir entonces al usuario que escoja un país en particular, ¿no? Entonces dice aquí país es igual a input, país a analizar. Y con lo siguiente vamos a comparar si la cadena se encuentra en la lista. Esta parte de minúsculas no estaría así, ¿no? Sino más bien entonces vamos a ver si país, lo que está ingresando entonces aquí, la cadena de texto que está ingresando el usuario, se encuentra en la lista de países, esta de aquí. Entonces se crea la cadena, bueno, se crea la cadena para el análisis y después entonces se va a obtener el valor de la locación cuando esté pasando el país. ¿Qué es eso de que esté pasando el país? Quiere decir entonces que vamos a igualar o vamos a obtener todos los datos de un cierto país en particular con esta cosa que tenemos aquí. Finalmente, vamos a colocar aquí un field NA. ¿Qué significa ese field NA? Vamos a abrir de nuevo esta cosa. Van a existir algunos valores que tenemos aquí con NaN, que significa en particular es not a number, no es un número. Quiere decir entonces que no se localiza o no tiene un valor en particular esos datos. Puede ser que no se hayan enviado ya directamente para el análisis aquí de estos valores. O bueno, pueden pasar varias cosas, pero pues entonces no se tiene un valor, no vale exactamente 0, sino es que simple y sencillamente no se tiene el valor de ese dato. Entonces, lo que nosotros hacemos con field NA, vamos a rellenar entonces los valores que no son un número y los convertimos en 0. Esto de aquí. ¿Va? Y entonces aquí rompemos, obtenemos esto y en caso de que no se encuentre, bueno, el país no fue hallado. Y una vez hallado el país, se procede a realizar el análisis y convertimos en un arreglo, por ejemplo, el total de casos, ¿no? Vamos a ver otra vez aquí, yo no sé por qué lo cerré. Aquí tenemos entonces el total de casos, esta cosa de aquí o esta columna, nosotros la vamos a obtener o analizar. Vamos a correrlo. Ahí me está diciendo el país a analizar, vamos a ponerle entonces México. Y ahí está. Ahí ya lo obtuvo, obtenemos entonces el valor de Y ahí están todos los valores de los casos totales que se han registrado hasta la fecha. Tenemos aquí subdf y lo que estamos obteniendo entonces es todos estos valores, algunos que tenían NA, entonces los rellena con 0. Ahí está. Y bueno, convertimos y podemos entonces graficar lo que tenemos aquí. Entonces graficamos estos valores, ponemos mplot y datos y total de casos, ¿no? Ahí está, número de datos y el total de casos. Entonces ahí tenemos la gráfica que nos está representando entonces el total de casos de que se han registrado de coronavirus, ¿no? Y finalmente podemos obtener también un pedazo de los datos. ¿Cómo obtenemos ese pedazo de los datos? Bueno, ponemos y aquí entre corchetes colocamos entonces unos ciertos valores que van a ir con los dos puntitos. Por ejemplo, quiero estos datos, 100 datos que van de 400 a 500 y obtengo entonces esos valores, ¿no? Que sería más o menos este intervalo que está aquí, cómo se está comportando. Ponemos aquí el total de casos y ahí se muestra, ¿vale? Bueno, entonces el código se va a subir a la plataforma esta de GitHub.
Se encuentra entonces en el enlace en la descripción del video para que se pueda copiar y analizar. Y bueno, espero que haya quedado todo perfectamente bien explicado. Nos veremos luego. Chao.